Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, María. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Delfina. Buenas tardes, Hilary. Buenas tardes, Axel, Lorenzo. Alexia, buenas tardes. Buenas tardes, Maura. Buenas tardes, Dalila. Muchas gracias, Dalila. Para nosotros es un honor también. Buenas tardes, Astrid. Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, María Stephanie. ¿Cómo está, Lick? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bien. Sí, también. Gustosa de estar nuevamente con usted, Lick. Muchas gracias. No, para nosotros también es un honor hoy que estén aquí con nosotros. Wendy, María, Stephanie, Dalila. Solo vamos a esperar. Buenas tardes, Dulce. Buenas tardes, Walter. Yo creo que fueron unas muy buenas vacaciones. Y primero, pues, qué bendición estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes, Marita. Los que se lograron asignar, pues es normal, pues algunos alumnos ya no es posible que estuvieran con nosotros. Por eso la despedida fue bien emotiva. Buenas tardes, Julio. Entonces, pues hoy vamos a conocer un derecho nuevo, Brandon, Julia, Gabriela. Un derecho nuevo, un derecho interesante. Este derecho es bien interesante. Seguimos conociendo la parte del derecho sustantivo y vamos a conocer el colectivo. Ustedes ya en el séptimo, octavo semestre van a ver la parte procesal del individual y la parte procesal del colectivo. Hoy vamos a ver prácticamente la teoría, ustedes la práctica la van a ver el próximo año. Entonces, de que bienvenidos al sexto semestre, ya inician una nueva etapa. Yo pienso que de veras que el tiempo de aquí para el décimo semestre les prometo que no se siente. Ustedes ya comienzan con las preespecialidades, comienzan con su práctica, comienzan con cursos un poco más exigentes. No se les olvide que mercantil y notariado son dos cursos importantísimos, pero imagínense un notariado, nosotros nos graduamos de abogados y notarios y únicamente son 4 cursos donde usted tiene que aprender el notariado y tiene 4 cursos bien valiosos que yo creo que usted lo vea al máximo. Vamos a ver, nada más teníamos un poco de problema para grabar, no sé si seguimos con el problema. Aquí ya estamos. Hoy sí ya se puede grabar. Les quiero contar que no se pudo grabar en la tarde, pero hoy sí ya se puede. Entonces, solo tengo una duda. Fíjense que bueno. Muchas gracias, Ingrid Joana. No se me olvida, Ingrid, que el semestre pasado llegaste tarde, va Brandon, Julia Alejandro, Julia Gabriela, Madeline.
Bueno, vean, tuvimos la bendición, quiero decirles, de que acaba de permitirse lo que en la tarde no tuvimos la oportunidad, únicamente el sistema permitía, Jimena, buenas tardes, únicamente permitía, Gabriela, buenas tardes, únicamente permitía 100 y no se podía grabar, pero hoy, gracias a Dios, ya podemos grabar. Así es de que vamos a ver si está por ahí el licenciado Alan para que pueda saludarlos. Licenciado Alan. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal las vacaciones? Buenas tardes. Puro descanso. Buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Algunos los vi ansiosos ahí por redes sociales con la intención ya de iniciar con el sexto semestre más allá de la mitad de la carrera, y creo yo que es bien bonito poder avanzar. En semestre siempre hay una ilusión, siempre hay una emoción respecto a qué licenciado, respecto a cuál es el tema. Yo recuerdo cuando en mi época de estudiante lo que hacía siempre era conseguir algún libro, leer un poco, porque pues el descanso era casi de un mes y medio a veces, y me ponía emocionado, ¿no? Ya 10 años después, pues todavía se continúa con esa emoción. Bienvenidos a todos, no sé quiénes sean nuevos aquí, o sea, que no estuvieron con nosotros el semestre pasado, que me levanten la manita por ahí para poder saludarlos. Lady, puchica, hoy sí tenemos bastante, mire, maestro. Gabriela, Flavio, María José, Jessica, Evelyn, Natalie, Julio, Ingrid, Carlos. Puchica, sí tenemos, pero bastantes nuevos. Arnold, ya le conocía, Arnold, no mienta, Arnold, creo que ya le conocía. Si es el mismo Arnold que yo creo. Oscar, Jordan, puchica, maestro, 42, 43, casi 45, 50 personas nuevas que no estuvieron con nosotros el semestre pasado. Pues bueno, entonces creo yo que acá los nuevos somos nosotros, maestro. Creo que acá los nuevos somos nosotros. Pues me presento, mi nombre es Alan García, soy abogado y notario, director del Instituto de Preparación de Privados, IDEP, también en el área de la fase pública. Ya algunos ya tuve la bendición de conocerles el semestre pasado, estuvimos compartiendo conocimientos. Yo soy el auxiliar del maestro Avian Ortiz. Voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas en específico. Siempre tratamos de con el maestro realizar alguna reunioncita y esta vez no fue la excepción. Compartimos y creemos que para este semestre tenemos mucha academia. Van a aprender ustedes mucho derecho comparado, van a leer mucho ustedes doctrina, van a aprender mucho respecto a legislación mexicana, por ejemplo, que son muy ricos en el tema de legislación y en el tema de doctrina. Sí, tienen una doctrina muy amplia y creo yo que el curso se presta, ¿no? Derecho colectivo, ustedes van a aprender mucho. Por ahí puede resultar un tanto aburrido porque pues ustedes dirán sindicatos, ¿para qué me puede servir? Bueno, muchísimo. Conocer sus derechos como organizaciones sindicales, pelear por el mejoramiento de los derechos laborales y creo yo que eso les va a servir mucho, ¿no? Quiero darles algunas instrucciones previamente a ello también. Tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es exclusivamente para temas académicos, no para enviar memes, no para enviar cadenas de oración, no para enviar temas políticos. Estamos con un grupo eminentemente académico. Aunado a ello tenemos también el maestro en algunas ocasiones y su servidor pues realiza repasos previo a su examen. Se recordarán ustedes, en alguna ocasión estuvimos repasando de una forma sucinta todo el contenido que iba a incluir en el examen. Muchos participaron ahí, creo yo, Mari, no recuerdo más quién más estuvo por ahí presente en esos repasos que duraban hora y media y que nos servían de mucho, ¿no? Para sostener el examen. Entonces, eso es lo que queremos con ustedes nuevamente, querer que ustedes aprendan. No nos interesa mucho una nota, siempre lo decimos, no nos interesa mucho el tema de las notas, si hay buenas o si hay malas, sino que el hecho de que usted aprenda, ¿sí? Que usted aprenda, que usted sepa, porque el día de mañana pues usted va a salir a la calle como un profesional más
Y aquí es donde se demuestra quién sabe y quién no sabe, si a usted lo recomiendan o no lo recomiendan. Entonces, van a aprender muchísimo, van a aprender mucho. Yo les recomiendo, conéctense a sus clases. Algo para los nuevos, por favor, es que el maestro Abidán pues toma mucho en cuenta la asistencia. Sí, toma mucho en cuenta la asistencia, es un aspecto que evalúa mucho la asistencia. Yo les voy a compartir el link de Instagram en donde pues su servidor realiza los repasos. También les voy a compartir un link del grupo de Facebook, que es en donde estamos aglutinados todos los que algún día fueron estudiantes y que son estudiantes del curso de Derecho Laboral, porque pues ahí va a ser nuestro mecanismo de comunicación en algún aspecto. Compartimos mucho, el maestro es mucho de compartir temas de academia, temas de empleos. Entonces creo yo que ese ha sido nuestro canal de comunicación, puesto que ustedes el otro año ya avanzan a un cuarto año y en este caso no queremos perder esa comunicación con ustedes, por el contrario, queremos seguir en comunicación. Hoy recibí algunos mensajes por ahí, por ejemplo, mire, Lick, usted puede ser mi asesor de tesis, mire, Lick, usted puede ser mi padrino, mire, Lick. Uno se llena de mucha satisfacción, ¿no? Se llena de mucha alegría porque es algo que uno pues viene trabajando, el tema de academia. Nosotros pues nos van a ver mucho con el tema de academia y creo yo que hemos hecho un buen equipo. También está la licenciada Ruth ahora, que siempre nos apoya ahí, va a tener su momento ahorita para presentarse. Sin más preámbulo, pues yo les doy la más cordial bienvenida al sexto semestre. Les voy a compartir ahorita el grupo de WhatsApp la información que les comenté para que por favor manden la invitación, sigan, porque para eso estamos, ¿sí? Que Dios les bendiga, yo les deseo muchos éxitos. Ayer les escribía yo un post ahí en mi red social, que muchos éxitos, que Dios les dé mucha sabiduría, mucho entendimiento y pues a entrarle con todo, ¿no? Que ya es un sexto semestre, ya no es palabra menor, ya los papás ya dicen, mi hijo ya es abogado. Y creo yo que es algo que lo llena a uno mucho de orgullo, ¿sí? Así que Dios les bendiga, gusto saludarles y en alguna próxima estaré compartiendo con ustedes conocimiento. Gracias, maestro. Muchas gracias, licenciado Alan. El licenciado Alan, pues tuve la bendición de conocerlo siendo alumno y pues es un académico, pues gracias a Dios hemos compartido por muchos años. Quiero decirles que siempre que él tiene que trabajar en una entidad o en alguna empresa, siempre lo contratan precisamente en el ramo laboral. Y llevamos algunos asuntos juntos, pues nos reunimos a tomar café para platicar de derecho laboral y pues va a ser de una gran bendición para la cátedra y también agradecerle que pues por muchos años me ha apoyado a mí en esta parte para hacer complemento en esta cátedra. No sé si Ruth estará conectada. No, creo que Ruth ahorita va rumbo a su casa. La licenciada Ruth, quiero decirles que para nosotros es la persona que es mi asistente en la oficina. Quiero decirles que, pues nada más para motivación, el martes se colegia ya como abogada y notaria. Ya pasó sus fases, ya hizo su examen público, ya estuvimos en su acto de graduación con el licenciado Alan. Me recuerdo cuando estaba estudiando, pues, en laboral, pues nosotros Alan fue su profesor y yo constantemente lo estoy evaluando. Estuve en la academia precisamente donde está el licenciado Alan y pues gracias a Dios le fue muy bien. Y ahora pues ya tenemos una profesional, es la persona que nos ayuda, nos apoya muchísimo, precisamente en impartir la clase. Así de que vamos a ver, tenemos un grupo ahí que ahora nos está hablando que queremos hacer una academia. Primero que queremos no perder el contacto con ustedes, ¿va? Después pues no hemos entrado de lleno porque también nos tomamos en serio las vacaciones con el licenciado Alan. Tuvimos que descansar un rato, de hecho el licenciado Alan hasta viajó al extranjero para descansar, pero ya vamos a entrar de lleno, vamos a subir sentencias de la Corte de Constitucionalidad y este curso va a ser sumamente interesante. No queremos que falte porque llevamos asistencia, no lo hacemos con otra finalidad más de aprender juntos el derecho. Los que por primera vez están con nosotros queremos decirles que nuestra meta es que aprendamos juntos el derecho del trabajo. Nuestra meta para los exámenes, ustedes se dan cuenta que evaluamos exactamente lo que nosotros damos.
No va a estarse usted preocupando, estar estudiando otros, no. Una vez usted asista a clases, hasta marquen eso, porque de esto lo vamos a evaluar. Y queremos que asistan porque queremos que aprendan. Queremos que el día de mañana, cuando les pregunten, pues usted como estudiante de Derecho de su opinión, que usted converse, pero con base legal. ¿Va? Hoy mismo, para hacerles un comentario, todavía hay parte del sector empresarial que usted lo escucha y dice, es que no entendemos por qué en Guatemala el salario mínimo es el más alto de Centroamérica, pero no se animan a decir de que las medicinas son las más caras en Guatemala que todo Centroamérica. No se animan a decir que la canasta básica en Guatemala es carísima. Entonces, no es que discutan un salario mínimo, deben de pensar que también como empresarios han tenido mucha productividad, buena mano de obra en Guatemala. Y sobre todas las cosas, no es un antojo del Estado. El Estado previo, por eso hay una comisión, está integrada por patronos y trabajadores, es el Estado quien decide, pero el último salario mínimo también hubo diferenciado. Pero lo bueno es que el diferenciado estuvo superior al mínimo, no fue menor que el mínimo. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Pero hoy por hoy van a escuchar a ustedes propuestas que piensa el candidato del trabajo del salario diferenciado. Mi pregunta nada más es concreta. ¿Será que la medicina cuesta lo mismo en la capital que en Chiquimula, que en Huehuetenango, que en Quetzaltenango, que en Coatepeque, que en Zacapa, que en Santa Rosa, que en Jutiapa? Por supuesto que cuesta lo mismo. Muchos productos todavía están elevados de la canasta básica por el precio del transporte. Entonces, ¿de qué salario mínimo hablan? ¿De qué salario mínimo están hablando que es el más alto de Centroamérica? Si las cosas en Guatemala son carísimas, los servicios. Ustedes mismos, todos somos víctimas. ¿Qué pasó después de la pandemia? El transporte ya no regularizaron el precio. Claro, a excepción de los que son municipales, pues para mí es un buen servicio y es sumamente el obrero, pero es insuficiente para todos los guatemaltecos. Normalmente el guatemalteco, por cuestiones de distancia, de tráfico, se moviliza ahora en taxis colectivos, 5, 10, 15 quetzales. Ya cuando usted tiene que tomar 2, ya se imagina cuánto dinero hay que gastar diariamente en pasaje. Por eso molesta cuando todavía hay empresarios o hay personas en Guatemala que se atreven a decir el salario mínimo en Guatemala es el más alto de todo Centroamérica. Primero que también aprendan a bendecir a nuestra clase trabajadora con productos con precios justos. Cuando tengan productos con precios justos, entonces hablemos del salario mínimo. Pero hoy por hoy el salario mínimo cubre las necesidades básicas de un trabajador en Guatemala. Y eso pues lo vive usted, lo vivo yo, si no directamente, pues lo vivimos con nuestra familia, con nuestros cercanos, con nuestra comunidad, con la gente que nosotros nos relacionamos. Ese es el derecho del trabajo, el tener una conciencia social uno, pensando siempre en que el trabajador da su fuerza de trabajo y el patrono obtiene precisamente lo que es ganancia. Claro, no estamos en contra de los patronos, porque quiero decir que el licenciado Alan, por ejemplo, ha trabajado mucho con el patrono, pero hemos sido conscientes. A mí las pocas veces que me ha tocado que llegar, me ha tocado durísimo, porque mi mentalidad es como trabajadora, ¿verdad? A veces no sé, yo voy defendiendo al patrón y termino defendiendo al trabajador, así de que casi ya no me quieren contratar, porque yo le digo, pero mira, el trabajador tiene razón, ¿va? O sea, las prestaciones son irrenunciables, aunque él quiera no puede renunciar, hay que pagárselas. Mira, el motivo del despido no estaba justificado, hay que pagarle. O sea, es un problema. Pero bueno, es esa parte que yo quiero dejarles a ustedes hoy. El día que Dios les permita ser empresarios, que no se les olvide de que ese trabajador le genera ganancia. Que el día que tenga que ser asesor, que no se le olvide que usted fue trabajador. Porque vean, pues muchos de ustedes saben que Dios me dio el privilegio de ser decano de la facultad. Y yo exactamente en mis 4 años siempre fui a supervisar los privados personalmente.
Y muchas veces llegaba yo, por ejemplo, vamos a ver quién aquí, con Eliseo Alan, por ejemplo, cuando fue alumno. Él lo tocaba su privado y yo lo visitaba el día del examen. Y siempre dije estas palabras: compañero Alan, los 3 examinadores un día estuvieron de alumnos y estuvieron en su lugar. Y le decía a ustedes 3 que examinaron, que no se les olvide que un día fueron alumnos y estuvieron del otro lado. ¿Por qué? Porque no quería mala fe. Quería que verdaderamente el privado fuera lo más objetivo posible para que evaluaran su conocimiento y en otras circunstancias. Así de que bienvenidos al 6º semestre, un semestre que va a ser muy hermoso. Quienes no estuvieron con nosotros, pues el sistema de nosotros es de que lo que damos el día de hoy para el primer parcial, de eso evaluamos. En el segundo parcial lo que demos a partir del primer parcial, eso evaluamos. Y el final únicamente evaluamos de lo que dimos del segundo hasta el final. No examinamos de todo lo que dimos en todo el semestre, sino únicamente por las fases respectivas. Tenemos repasos. Yo voy a pedir ahorita que por favor necesito 2 alumnos colaboradores que nos ayuden con la asistencia, por favor. Queremos que usted sea voluntario. Nosotros vamos a indicar más o menos cómo es que vamos a llevar el control, porque sí calificamos asistencia, ¿eh? Nos permite el reglamento. Y adicionalmente, pues, qué bendición apoyar, por ejemplo, que miremos ahí que Brandon Aarón López Vázquez todas las clases esté con nosotros, pues tener la certeza que vamos a ser de bendición para tu vida. Pero si solo te miro, nunca te vi y me decís, mire, Eli, me faltan 2 puntos, ¿va? Pues 2 puntos yo creo que la academia permite con asistencia y participación más que merecidos. Y lo digo abiertamente, porque hay libertad de cátedra, no regalo absolutamente nada, pero sí me gusta esa parte de que usted colabore, que usted intervenga. Pues es aquí donde debemos de aprender, no en otro lugar, aquí tenemos que aprender. Así es que bienvenidos. ¿Les hablan? ¿Va a decir algo? No, señor Joel, iba a decir, maestro. Aquí estoy presente nada más evacuando mi recurso de aclaración y ampliación en un ordinario específicamente de Gilma, imagínese usted, tengo plazo. Bueno, entonces el licenciado Alan nos va a apoyar muchísimo. Hay 2 temas ahí específicos que se los vamos a dar en este semestre y pues es una máquina para todo esto, ¿eh? Así de que bienvenidos al 6º semestre. Gracias por compartir con nosotros la cátedra. Entonces, sigo con la invitación. Necesito 2 alumnos que nos ayuden con la asistencia. Entonces, usted me levanta la mano y me dice, Eli, yo colaboro. Ahí estamos. Roberto Antonio nos va a apoyar. ¿Alguien más que nos ayude? Ahí estamos. Ahí está entonces con Omega Morales, ¿va? Entonces, ¿será que a los 2 ustedes, será que pueden anotar mi teléfono y me escriben para que yo los tenga en contacto y nos comuniquemos? El número de mi celular es 58 65 25 15. 58 65 25 15. Escríbame para que miremos juntos los lineamientos y ya podamos comenzar a tomar asistencia, ¿eh? Hoy, pues, gracias a Dios ya permitió el sistema que incorporaron más de 100 y ya estamos grabando. Así de que vamos a iniciar la clase con un tema específico, ¿eh? Este libro, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco de Mario López Larrabe, es obligatorio, ¿eh? Lo vamos a evaluar en el primer parcial. Así que quiero que usted lo tenga presente. ¿Eh? Para que este va a ser evaluado. Aquí usted va a encontrar la historia verdadera de Guatemala. López Larrabe creo que comienza en 1920. Vamos a ver instituciones, vamos a ver qué fueron las primeras oficinas antes del Ministerio de Trabajo. Va a ver usted, por ejemplo, Mario López Larrabe narra precisamente 2 empresas que fueron históricas en Guatemala de origen norteamericano, como fue la del banano y la del ferrocarril. ¿Qué participación tuvieron? Lo van a leer ustedes, la participación del estudiante universitario, van a ver el primer sindicato, van a ver que hubo en Guatemala, el único también históricamente que hubo en Guatemala de patronos,
van a observar ahí ustedes que como en algunas ocasiones en la historia de Guatemala, por ejemplo, se juzgó en juzgados de la agricultura el derecho laboral. ¿Por qué? Porque en ese entonces se protegía a la oligarquía, especialmente a las fincas productoras de café. Todo eso pues lo van a ver, así de que para no cargarlos en la parte económica, aquí no, yo por favor, este libro usted consígalo si tiene compañeros que ya pasaron con nosotros, si usted lo puede bajar por internet, lo que usted pueda hacer. No quiero que gaste absolutamente nada por obtener este libro, porque lo puedo obtener de diferentes formas. Únicamente proponga si usted lo va a conseguir, ¿eh? Así de que ya quedamos con esa proyección y hoy pues ya, todo esto de todos modos yo se lo voy a enviar a ustedes a Classroom, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sonando esto? Vamos a ver. Si quieren ingresar a alguien más. De todos modos te lo voy a dejar se lo voy a dejar ahí en Classroom, o sea, esto le va a aparecer, ¿eh? Le va a aparecer el libro. Búsquelo donde sea, ¿eh? No quiero que usted esté gastando por eso. Fíjense que también quiero pedirles un favor. Aquí está. Quiero pedirles que, por ejemplo, me hablaba la secretaria que los que se están uniendo, que yo los tengo que incorporar ahora, cambió un poco este sistema, que por favor yo creo que a través de Classroom pueden ingresar directamente. Entonces que vean ahí, lástima que no está allá para que nos explicara. Entonces, ahí estamos. Entonces vamos a comenzar entonces con ya desarrollar el primer tema, que se refiere exclusivamente, solo déjenme ver que no lo tengo que ver. La primera unidad, hoy vamos a ver más que todos los antecedentes. Y ya por supuesto vamos a hacer mención de algunas instituciones del derecho colectivo. Pero hablar de los antecedentes, por supuesto, pues cuando usted habla de antecedentes, pues no tenemos que ir a la edad primitiva, al sistema feudal, y luego, por supuesto, al sistema que surge la industria, donde surge la industrialización, donde aparece la máquina de vapor, donde aparece la fábrica. El sistema feudal es importantísimo porque precisamente la resistencia a desaparecer de las corporaciones crean conflicto cuando nace precisamente la industria, cuando nace la parte de las fábricas, la lucha precisamente que se daba de poder, que los artesanos, los maestros querían seguir en su posición de poder y cómo lo vino a desplazar precisamente la fábrica. Nos vamos a dar cuenta que el abuso que se cometió en contra, por ejemplo, de los oficiales, provocó precisamente de que se elaboraran hasta un edicto y una ley para desaparecer, suprimir legalmente lo que eran las corporaciones de artesanos. Pero vamos a comenzar entonces con tres instituciones del sistema primitivo. La Horda, una organización de comunidad primitiva nómada que se dedicaba a la recolección. Por supuesto, ya era parte no del derecho colectivo, pero sí era parte de una agrupación. La necesidad que tuvo el ser humano de unirse para hacer la recolección de frutos para su subsistencia. Luego aparece el clan. El clan ya eran organizaciones integradas más por vínculos de familiares con pertenencia de solidaridad social en la etapa de la comunidad primitiva. Y por último, la tribu, integrada por grupos de clanes, tenían territorios determinados y se identificaban por su cultura y, por supuesto, por su idioma. Déjame ver, no. Alguien pensé que quería ingresar, pero no. Entonces, esa era la tribu. Ahora déjenme ver. Y aparecen luego los colegios romanos. Vean, los colegios romanos verdaderamente son los que dan origen a las corporaciones, ¿sí? Exclusivamente, pues esto lo vamos a ver en toda la parte de nosotros de Roma y parte de Egipto, pero más Roma, donde aparecen estos colegios romanos que eran agrupaciones profesionales de la antigua Roma. Y luego las guildas, o guildas que habla la doctrina.
Esta será integrada por artesanos religiosos y mercaderes de origen germánico. Estas hasta fueron importantes porque a pesar de que ya tenían los colegios, las guildas y por supuesto las corporaciones, ya tenían estatutos. No eran instituciones, aunque ya los colegios romanos sí eran reconocidos por el Estado, pero no constituían realmente entidades que protegieran los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. No eran colegios más que todo que se agrupaban. De hecho, uno de estos colegios, cuando usted lea la literatura que le voy a enviar, dice que estos se reunían, por ejemplo, en banquetes, comían, hablaban de negocios, hacían de acuerdo a ciertos eventos religiosos, pues llevaban a cabo los eventos religiosos ahí. En fin, era más una convivencia de tipo profesional que defender intereses de la clase trabajadora. Vamos a ver, los romanos habían públicos, habían privados, y los colegios romanos realmente son los que nacen con las corporaciones. Las corporaciones están integradas por maestros, oficiales y aprendices. A los oficiales también se les denominaba compañeros. Fíjese que en todo este sistema de las corporaciones, vamos a leer, tenemos un documento ahí que yo se lo voy a enviar, donde precisamente habla de que dice que los aprendices, normalmente entre los 10 y los 12 años, los padres iban a dejar al artesano, al maestro, al taller, precisamente a sus hijos para que pudieran aprender el arte, el oficio, la profesión. Luego dice que ya se quedaban como oficiales, ya produciendo, y el paso de oficial a maestro fue el problema serio. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos requisitos, dentro de varios requisitos que exigían. Primero, tenían que crear una gran obra. Segundo, el título se lo tenían que comprar al rey o al señor precisamente de ese feudo. Y tenía que tener una aprobación. El problema que se dio, porque es que nace posteriormente, sean las dificultades con cuando aparece la máquina, la parte de la industrialización, es que se negaban. ¿Por qué? Porque los artesanos al final ya no le dieron participación a muchos oficiales a subir a ser maestros, sino que comenzaron a heredarlo a su propia familia. Y esa pues era, ya los talleres se volvieron grandes al haber el intercambio de mercadería y por supuesto es que tener el poder en el comercio. En esa etapa final de las corporaciones nace precisamente la industria, pero la industria se dio cuenta que el sistema feudal se negaba a perder el poder. De hecho, tuvieron uno de los líderes donde, vamos a ver también a este líder, donde, vean, trataron de quemar todo transporte que llevara maquinaria a las fábricas, precisamente para evitar el crecimiento de la industria. No querían perder sus privilegios que tenían como maestros en las corporaciones en el sistema feudal. La industria entonces tuvo dos cosas. A través de un edicto que fue precisamente dictado por un ministro, donde dijo, señores, debemos de abolir totalmente las corporaciones, y eso fue lo que hizo. Y favoreció el contrato. Bueno, lo que le indicaron fue, señor oficial, usted que es ya un artesano, que conoce un arte, véngase a trabajar con nosotros a la fábrica. Aquí sí va a haber libertad. Usted puede contratar con el patrono su jornada de trabajo y su salario. Aquí usted necesita que el maestro, que usted tenga que elaborar una gran obra y que lo aprueben precisamente para que usted sea maestro. Usted tiene que ser un trabajador y lo así va a ser. 20 años después aparece la ley de Chapelier. Aquí ya interviene una asamblea y a través de una ley precisamente establece que debe de definitivamente buscar de qué manera nunca más aparezcan las corporaciones del sistema feudal. Entonces protegió el nacimiento de la empresa, protegió a los obreros, pero también cuando se dio cuenta, o sea, el edicto de Turgot atacó más que todo a las corporaciones y favoreció la contratación individual o la contratación del trabajador.
Pero 20 años después se dieron cuenta que las fábricas que necesitaban producir comenzaron con el exceso de las jornadas de trabajo. Contratar niños, mujeres, condiciones insalubres, pues el trabajador todo tiene límite. Le agotaron la paciencia y comenzó a agruparse a través de coaliciones de trabajadores. Entonces esta ley de Chapelier dice, señores, la coalición puede constituir un delito. La asociación de trabajadores puede constituir delito. Así de que también no solo abolieron el sistema de las corporaciones feudales, sino limitaron el derecho de los trabajadores de agruparse, de coaligarse o bien asociarse. Vamos a ver una ley posterior que es la de Inglaterra, que suprime estas dos, pero eso vamos más adelante. Tal como les indicaba, ¿cuál es el movimiento este? Aparece el ludismo. Este líder precisamente termina como una muerte trágica, porque el movimiento este lo que trataba de impedir la introducción de la máquina en la producción, especialmente los textiles. Las quemaban y las destruían porque no querían que crecieran las fábricas. El cartismo, bueno, los movimientos de obreros, los movimientos de la clase trabajadora en Inglaterra fueron sumamente valiosos. Si ustedes ven revueltas, revoluciones, concentraciones, o sea, fue verdaderamente, cuando ustedes leen la historia de Inglaterra, ahí nace mucha presión de la clase trabajadora al tratar de buscar sus objetivos, tratando de unirse. Al extremo que también ahí es donde nacen las primeras mutualistas, las sociedades mutualistas, porque me imagino que en ese tiempo también quien era dueño de los medios de producción dijo, señores, necesitamos que no se levante tanto el trabajador, hagamos algo, instituciones donde ellas pueden protegerse por su enfermedad, apoyarse en la muerte, apoyarse en otros aspectos más de carácter humano que de reivindicaciones de carácter económico-social. Entonces, en ese momento también aparece el cartismo. Vienen los trabajadores y dicen, señores, enviémosle cartas al Parlamento británico. Primero pidamos el sufragio universal. ¿Por qué? Porque resulta que en Inglaterra únicamente tenían derecho a elegir y ser electos los que tenían una empresa, los que probaban que tenían ese tipo, un negocio y contrataban trabajadores. Entonces, no era permitido a la clase trabajadora el voto, no era permitido a la clase trabajadora optar a un cargo y ser miembro del Parlamento. Después de varios años de lucha, al final saben que lo lograron. Y ya se incorporaron muchos trabajadores al Parlamento británico y, por supuesto, le permitieron primero el sufragio universal y ya posteriormente integraron. Y si mal no recuerdo, este movimiento tardó aproximadamente 10 años. ¿Qué es la importancia que yo le veo en materia del derecho del trabajo? Resulta que hasta el día de hoy, si usted lee la historia de Inglaterra, existe un partido político que ha tenido precisamente primeros ministros en Inglaterra. ¿Qué importancia tuvo la organización de la clase trabajadora con solicitudes como a través de las cartas enviadas al Parlamento? Posteriormente aparecen las mutualistas no llenan las expectativas, los trabajadores se seguían reuniendo en coaliciones y, por supuesto, provocan que Inglaterra nazca en la cuna, como en la cuna de la industrialización, nacen los primeros sindicatos de trabajadores. ¿Cuál es el origen? La coalición de trabajadores. ¿Cuál fue el proceso que dio origen? Que el patrono tal vez dijo, a través de sociedades mutualistas podemos detener la organización. No la detuvo. Los trabajadores sería a través de coalición exigiendo sus derechos y hasta que permitieron los sindicatos. Entonces, el siguiente paso que vemos, son los sindicatos. Entonces, no parece nada raro en la historia que en 1829 aparece el primer sindicato en el mundo, según la historia, y fue precisamente en los trabajadores de la industria del algodón en Inglaterra. Ahí nace el primer sindicato. Vean qué importancia que tuvieron los movimientos de trabajadores en Inglaterra. En Guatemala, tal como les indiqué,
Si usted, a través de acceso a la información o tiene contacto directamente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, va a encontrar que el primer sindicato registrado en Guatemala aparece el 3 de junio de 1947 y es el sindicato inscrito a nivel de Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal. Claro, la historia pues, va a ver de que exactamente Mario López Larrabe le va a indicar que es el primer sindicato, pero no era tanto de trabajadores bananeros, no. Era de aquella famosa empresa de banano que junto con el ferrocarril precisamente eran parte de la historia de Guatemala. Eran parte de la historia de Guatemala. Ese fue el primer sindicato realmente que se creó. Por ejemplo, cuando ustedes tengan la curiosidad y quieren estudiar la parte histórica, se dan cuenta que el ferrocarril tuvo uno de los mejores sindicatos. Pero antes de ser sindicato, el SAM era precisamente una sociedad mutualista. Y según Mario López Larrabe, por supuesto, en el libro que hicimos mención, el único sindicato registrado en la historia de Guatemala de patronos es el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala. Yo puse la página, pero es en el libro que yo lo tengo. Claro, el libro usted lo puede obtener de diferentes formas. Yo lo que no quiero es que esté gastando plata y andar comprando libros. Usted vea cómo lo obtiene. Posiblemente no esté en la página 102 en las copias que usted tenga, pero por favor, si lea de que el único sindicato patronal de patronos, es el que aparece en el libro que narra precisamente Mario López Larrabe, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Ahora solo déjenme ver que me cuesta aquí. Ahí estamos. Vamos entonces. Aquí estamos. Rick, disculpe. ¿Perdón? Rick, disculpe, usted está presentando pantalla. Ay, yo estoy presentando, ¿y por qué no me dijeron qué es? Sí, fíjese, no sé. ¿Cómo son ustedes también? Entonces la voy a tener que presentar. Es que sí habían intervenido, pero creo que usted no escuchó. Ay, Dios mío, no te escuché. Bueno, ahorita la vamos. Todos modos, esto yo se los voy a subir, ya saben que lo vamos a subir. Sí, ajá. Gracias, Rick. Bueno, no, gracias a ti por avisar. Solo déjame ver entonces, pues, para que nos quede ahí grabado. Entonces, lo primero, con qué razón el compañero me preguntó el libro, si nunca lo presenté. Este es el libro de Mario López Larrabe, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Este es el libro que tienen que estudiarlo para el primer parcial, adicional de lo que estamos viendo. Pero por favor, quiero que ahí lo tengan ustedes presentes, ¿sí? Todos hoy sí estamos grabando la clase, y ustedes saben que esta clase también la trabajamos a Classroom para que ustedes puedan obtener. ¿Estamos bien? Hoy sí estamos presentando, ¿va? Sí, Rick, ahorita sí. Entonces... Está bien, está claro. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a regresar. Esto es de la primera unidad que yo les hablaba, los antecedentes e instituciones del derecho colectivo. En los antecedentes ya hablamos nosotros de estas 3 instituciones de la comunidad primitiva y esas 3 instituciones de los colegios romanos, las guildas o huildas y las corporaciones de artesanos que eran parte del sistema feudal. Luego hablamos de estas 2 leyes, el edicto de Turgot, que fue un ministro el que lo dio, y 20 años después aparece la ley de Chapelier, que esta sancionaba hasta con... ¿Alguien quiere hablarme? Bueno, estas 2 leyes fueron totalmente represivas, ya las describimos, que son las leyes en contra de las corporaciones. Las 2 suprimieron las corporaciones del sistema feudal, pero ya la ley de Chapelier también quería evitar la coalición y la asociación de trabajadores. Ya estaba prohibido también. ¿Por qué? Porque ya las fábricas, ya la parte de la industrialización estaba creciendo. Ya eran otras personas que ostentaban el poder. Solo déjenme ver aquí. Bueno, ahí estamos. Vean, yo sé que muchos, pues, me decía la asistente que para poder ingresar, para que graben directo y que nos cueste un poco ahora ingresarlos a ustedes, que lo puedan saber a través de Classroom. Bueno,
Pero ya lo vimos, estas dos leyes. Ya vimos el udismo, el cartismo y los sindicatos, lo que hemos hablado. Los primeros es un movimiento para evitar quemaban cualquier transporte que llevara maquinaria a las fábricas, especialmente los textiles. Y ya vamos a ver, porque sí tenemos la documentación que yo les voy a enviar, con quién es su líder y cómo termina este líder en una muerte trágica. El cartismo que hablamos que se da en Inglaterra y que al final logran su objetivo, logran el sufragio universal y también logran parte para interpretar lo que es el Parlamento británico, y lo que hablamos que hasta el día de hoy saben de que han existido primeros ministros en Inglaterra que pertenecen precisamente a esta corriente de la clase trabajadora. Los sindicatos que por la industrialización de Inglaterra trataron de crear las sociedades mutualistas para evitar la coalición de trabajadores. Sin embargo, pues lograron los trabajadores distinguir entre una y otra y siguieron presionando a través de coalición de trabajadores la formación de sindicatos. Por eso en el mundo, en 1829, aparece el primer sindicato de trabajadores en el mundo en la industria de algodón de Inglaterra. Y en Guatemala, como lo estamos indicando, que aparece inscrito. Si usted, por ejemplo, es curioso y ingresa a la página o hace la solicitud que le informe cuál es el mejor y cómo están integrados, encontrar usted, solo permítanme que me están pidiendo ingresar. Bueno, aquí estamos. Ya estamos, el primer sindicato en el mundo se da en Inglaterra. En Guatemala está precisamente el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal. Este está actualmente, si usted va al libro o solicita la información al registro público de sindicatos, este es el primero que le aparece inscrito. Bueno, en el libro que ya amarramos al principio, Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, de Mario López Larrabe, el único sindicato registrado en la historia, o que no registrado, que aparece en la historia de Guatemala, es el Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala, que en el libro que yo les presenté está en el 102, pero usted diferente no lo va a tener tal vez en esos, si obtiene a través de fotocopias o como sea el documento. Ya les dije que no es una comprobación de lectura donde yo le diga, quiero ver el libro, quiero ver la edición, por favor, eso jamás lo van a escuchar, ¿eh? Usted téngalo como pueda, yo trato de evitar que usted gaste, sin embargo me interesa que lo lea, porque van a ver qué historia más interesante narra Mario López Larrabe en relación a los movimientos en Guatemala. Y aparte, pues ya les dije, tuvimos el honor de que fue decano de nuestra casa de estudios. Bueno, ahora sí, lo que estábamos hablando. Nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Nacen las sociedades de socorro mutuo. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué actividad tenían en Gran Bretaña estas sociedades? Era una actividad principalmente de prestar auxilio ante riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte de sus asociados. Si se dan cuenta, no eran reivindicaciones de carácter económico-social. No trataron nunca estas sociedades mutualistas de un salario, de fijar un salario mínimo. Nunca trataron de ver las jornadas de trabajo. Nunca se dedicaron a ver el trabajo de niños y mujeres en las fábricas. No. Este era nada más un auxilio de riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte de sus asociados. Claro. En Guatemala actualmente ustedes saben que en contraparte a los sindicatos existen las entidades solidaristas creadas por empresarios en Guatemala, que por cierto algunas pues tienen muchos beneficios, pero no les faculta la ley para, por ejemplo, discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. No les faculta la ley como una organización donde pida incremento salarial. Totalmente sus funciones son otras. Quienes estuvieron con nosotros saben que vimos que este movimiento solidarista nace en Costa Rica, y si ustedes ingresan a las páginas, ven en internet, van a ver cuántas empresas en Guatemala tienen estas entidades de carácter solidarista que no son representantes de la clase trabajadora. Es más, quienes estuvieron con nosotros discutimos de que precisamente este tipo de empresas, de asociaciones,
en Costa Rica quisieron que los tomara en cuenta la Organización Internacional del Trabajo como representantes del patrono, y el dictamen final fue que no, porque no son organizaciones de trabajadores, son organizaciones creadas por patronos para beneficios de los trabajadores. No es absolutamente un sindicato, no representa, y la legislación nacional e internacional únicamente da derecho a los sindicatos. En Guatemala aparecen las primeras organizaciones también mutualistas, como el Porvenir de los Obreros, que usted sabe que cuando pasa, que es ahí, no es Cuarta, es Segunda Avenida, entre Octava y Novena Calle, todavía por ahí va a encontrar una biblioteca muy pequeña que aparece ahí, que es el Porvenir de los Obreros, un salón que está por ahí. Me recuerdo que había otro salón como atrás del Palacio, no me recuerdo el nombre, pero bueno, estaba también la Maternidad Obrera y la Sociedad Joaquina. Estudienla. ¿Por qué se le llamaba Sociedad Joaquina? ¿Y quién fue el creador de esa sociedad? Eso les va a parecer sumamente interesante, ¿sí? Luego, la verdadera historia del derecho colectivo. El antecedente de los sindicatos es la coalición de trabajadores. Es más, todavía, por ejemplo, en el artículo 377 del actual Código de Trabajo nuestro, habla que cuando hay una cuestión susceptible de provocar una huelga de trabajadores, los trabajadores pueden intervenir en un pliego de peticiones a través de la coalición de trabajadores. Ahí dice trabajadores no sindicalizados. Esa es la coalición. Y, por supuesto, los sindicatos. Pero para discutir, por ejemplo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un contrato colectivo, única y exclusivamente lo puede ser un sindicato. No se le permite a la coalición de trabajadores. La coalición de trabajadores sí puede permitir, por ejemplo, una negociación colectiva a través de un convenio colectivo, o bien obtener una sentencia colectiva, donde van a tenerse mejoras para la clase trabajadora de carácter económico, bien social, para únicamente la empresa. También hoy vamos a aprender, cuando veamos los pactos colectivos, que el pacto solo afecta a la institución que lo discute, no a todos los trabajadores. Por ejemplo, en instituciones del Estado, el pacto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social no afecta ni beneficia a ningún trabajador de otro ministerio. Eso que nos quede bien claro. ¿Sí? 6 y la 7 nos toca. No me voy a perder aquí. La importancia, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Sí, la importancia nos toca. La importancia del derecho colectivo de trabajo. Bueno, primero acuérdense que trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores frente a los patronos. Ese es un problema serio, porque veamos, por ejemplo, vamos a ver, cualquier trabajador de forma individual, pensemos en un hombre, pues ahí, pensemos en Noemí Carrera. Viene Noemí Carrera y dice, señores, yo le voy a decir al patrono que me incremente el salario. Es diferente que lo haga a través de un sindicato. Es diferente que lo haga a través de una unión, de una coalición de trabajadores. Pero supóngase que son unas llamadas de atención que no tienen sentido. Entonces dice Noemí Carrera, bueno, lo voy a hacer. No, el 374 le permite el arreglo directo, donde un grupo de trabajadores nos unimos, formamos un comité ad hoc o comité permanente. Él pues tiene toda la alegación de los trabajadores, va amablemente a pedirle al patrono o al representante del patrono en forma muy, y si el patrono lo considera va a resolver favorable, y si no, lo que va a provocar es precisamente que intervengan amigables componedores. Entonces, tenemos que estar precisamente a través de unión de trabajadores, coalición de trabajadores o sindicatos para compensar esa desigualdad económica. Por eso la importancia del derecho colectivo. El interés de los trabajadores que constituye una colectividad debe prevalecer sobre los intereses particulares de patronos y del propio Estado. Por supuesto, la mayoría de trabajadores, ¿quiénes son la mayoría en Guatemala? La clase trabajadora, o por lo menos es una colectividad que representa intereses muy claros y precisos. ¿Por qué? Porque somos parte de la fuerza
de trabajo que produce la economía de este país. Es el trabajador con su trabajo que produce esa fuerza de trabajo, es la que produce la economía del país. Entonces, ese interés siempre debe prevalecer. Por eso, en el cuarto considerando, inciso E, que ahí lo tenemos también definido, precisamente desinterés. La Constitución Política también dice que el interés social prevalece sobre el interés particular, artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Orienta a obtener la dignificación de los trabajadores que constituyen orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población. Entonces yo le voy a pedir a alguien de ustedes, ahí si me puede apoyar, que alguien que tenga su código de trabajo, y que me apoye precisamente con el inciso del cuarto considerando, inciso A, inciso E, inciso F, por favor. Vamos a ver quién nos apoya ahí. Yo, licenciado. Por favor. Inciso A, inciso E inciso F. El cuarto considerando, inciso A, dice: el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. El inciso E dice: el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social y colectivo. F. El F es interesante, es la parte que es sumamente democrático. Vean ese artículo es un verdadero tesoro en materia laboral. ¿Por qué? Porque también habla del beneficio, de los derechos que tiene el patrón. Leámoslo, por favor. Ok, inciso F dice: el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patrones, y porque el derecho del trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Vean qué interesante, porque si usted lo tiene que interpretar, ahí dice que la mayoría de la población somos la clase trabajadora. 2. Dice que también viene en beneficio del patrono. ¿Y por qué dice que es una verdadera libertad de contratación? Por favor, no nos equivoquemos de la autonomía en la contratación, porque vean, el patrono tiene establecido de conformidad con la ley, con el Código de Trabajo y demás leyes laborales en Guatemala, aplicables en Guatemala, cuáles son los parámetros. Por ejemplo, si hay que contratar a alguien, sabe que lo tiene que hacer con el salario mínimo. Ahora tiene la bendición de contratar con tiempo parcial. ¿Ven? Tiene jornada, o sea, la ley le da los parámetros de contratación. No puede contratar en condiciones de desigualdad. Y lo de las garantías mínimas se les otorga precisamente el Código de Trabajo a la clase trabajadora. Entonces, ahí estamos bien claros en ese tema. El interés social prevalece sobre el particular, artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho del trabajador de agrupar para defender intereses frente al patrón, como la unión de trabajadores, la coalición de trabajadores y los sindicatos. Conocer históricamente que los abusos en materia laboral por parte de patronos, como ejemplo, las jornadas excesivas de trabajo, los salarios inferiores al mínimo, condiciones insalubres y otras circunstancias,
precisamente contemplados en la legislación nacional e internacional por los tratados y convenios ratificados por Guatemala, permiten al trabajador superar las garantías mínimas a través de la negociación colectiva. Vean qué interesante. Usted escucha todavía a algunos patronos o bien algún sector productivo de Guatemala comienza su bendito problema de estar difundiendo. En Guatemala se paga el mejor salario mínimo de todo Centroamérica. Pues, aunque fuera verdad, no es cierto porque es mínimo. Y vean, cuando usted le pregunten y le digan, mira, pero ¿por qué el salario mínimo? Perdone. Y todavía el artículo 106 de la Constitución Política de la República dice que es el mínimo, es la garantía mínima, es la compensación mínima, es lo mínimo que un trabajador gana. Puede ser superado a través de la negociación colectiva. Entonces vamos a encontrar ustedes pactos colectivos de condiciones de trabajo donde ya se tienen otras mejoras económicas. Pactos colectivos de condiciones de trabajo, convenios colectivos o bien sentencias colectivas donde ya se tienen mejores salarios, mejor jornada de trabajo, mejor trato para la clase trabajadora, tantas condiciones que se han superado a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva no tiene que ser únicamente con un sindicato, puede ser a través también de trabajadores coaligados. Y eso lo dice la Constitución. Fíjese que son garantías mínimas. El salario mínimo en Guatemala es una garantía mínima, señores. No es de que estén hablando ahí de que es el más alto de Centroamérica. Sí, pero la medicina es la más cara de todo Centroamérica. Entonces, no se trata nada más de que se vea, nunca vean la canasta básica ni los servicios básicos de la clase trabajadora para estar juzgando y únicamente ver cantidades y no ver realidades. Sí, por eso tan importante que es el principio de primacía de la realidad, que lo escrito en un documento no puede superar a la realidad, y esa es una verdad en Guatemala. El salario mínimo alcanza para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Conocer antecedentes e instituciones del derecho colectivo del trabajo, la organización administrativa del trabajo. Vamos a ver cómo se fue organizando el Ministerio de Trabajo hasta llegar a ser lo que hoy es. Las formas de organización colectiva, las formas de normación colectiva, formas de expresión del derecho colectivo y la previsión social. ¿Sí? Bueno. Veamos hoy entonces las definiciones del derecho colectivo. Esto de una vez quiero que me lo recuerden los compañeros que nos van a apoyar ahí con la asistencia. Vean, me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque estas definiciones que están aquí para mí, en lo personal, cuando terminemos el curso, una de las preguntas que yo quiero hacerle en el examen final es, vamos a ver, Maritza, todos ustedes, den una definición del derecho colectivo del trabajo. Con todo lo que veamos, con lo que hemos visto ahora, se dan cuenta que estas definiciones ya se quedaron cortas, ya no incluyen todas las instituciones del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque el derecho colectivo del trabajo es evolutivo, va creciendo. Vamos a hablar ahora de la previsión social, vamos a hablar de la habitación, que todas estas definiciones no le hablan a usted de muchos aspectos, de muchas instituciones del derecho colectivo. Pero para que nos quede grabado, necesito que alguien me apoye con la primera, que es Según de la Cueva, y con la última, que es de Manuel Osorio. ¿Quién me puede apoyar ahí para darle lectura? ¿Yo lo puedo apoyar, licenciado? Por favor. Definiciones de derecho colectivo del trabajo, según de la Cueva. Son los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos del trabajo. Y el otro dijo, según Manuel Osorio, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes de todos ellos o a los grupos profesionales. Bueno,
Si se dan cuenta, son definiciones pues, que hace algún tiempo pues, esos tratadistas la tienen, pero es tan evolutivo que al final yo quiero que usted me dé una definición. Puede ser una pregunta. Pues se la voy a poner buena, pero también necesito que usted me diga, de veras, imagínense, van a haber unas muy concretas, pero no quiero que esté copiando ninguna. Quiero que usted, de acuerdo a lo que aprendamos en este curso, usted es su propia definición. No me la va a dejar en blanco, porque entonces no aprendimos nada. Bueno, tiene que contestarla, se lo estoy diciendo con buena antelación. La finalidad del derecho colectivo del trabajo, el reconocimiento del Estado. ¿Por qué necesitamos nosotros que el Estado reconozca el derecho colectivo? Usted puede decir, pero si el Estado es el que emite las leyes, por favor, estamos hablando de Estado, no de gobierno, para que nos quede clarito, el Estado de Guatemala. Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Vean, 029. Hay sentencias que pueden ser criterios de la Corte de Constitucionalidad, pero hay jurisprudencia, que es la doctrina legal de conformidad con la ley. 3 fallos en materia laboral saben que constituye jurisprudencia en materia laboral. Que los que no estuvieron con nosotros, por favor, no vamos a recordarle que en materia laboral no existe casación. No existe casación. Después de la segunda instancia, después de usted que se va a la sala, acude a una instancia como es el amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Y de conformidad creo que estamos con el artículo 43, alguien también me lo verifica, de la Ley de Amparos, donde dice que es la Corte de Constitucionalidad a través de 3 fallos que crea jurisprudencia, que es la doctrina legal en materia laboral. Entonces, ¿que aquí quiero ver yo el reconocimiento? Bueno, si hay sentencias, ¿por qué todavía nosotros tenemos que ir a discutir un 029 si eso no es una simulación de un contrato de trabajo a la Corte, cuando el Estado tiene que reconocer que ya la Corte emitió que es de un contrato 029 con determinadas características, es relación laboral, es contratación laboral, lo obligan a pagar salario, lo obligan a pagar ajustes de salario, lo obligan a pagar aguinaldo, vacaciones, todas las prestaciones. Eso lo ha visto usted y lo he visto yo. También hay muchas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que son criterios y otras que son jurisprudencia que en derecho colectivo necesitamos que el Estado lo reconozca. El patrono, por supuesto, el patrono tiene que reconocer que formar un sindicato en su empresa es un derecho que tiene el trabajador, no tiene por qué tener represalias. Entonces la finalidad es el reconocimiento que el patrono debe tener en una de tantas instituciones que debe respetar de la clase trabajadora. Los organismos nacionales e internacionales, bueno, menos mal de que cuando usted lee, por ejemplo, la mayoría de tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, ahí está claro y preciso que siempre van a respetar que si los derechos de la clase trabajadora han sido superados por la ley interna de un país, debe aplicarse. Y los organismos nacionales, ¿por qué? Porque es a la inversa. Tenemos muchos derechos que nos otorgan los convenios y tratados internacionales para Guatemala que muchos jueces o muchos inspectores de trabajo no aplican en la legislación guatemalteca. Entonces necesitamos el reconocimiento de esos organismos, que también hay leyes internacionales que han sido ratificadas por Guatemala que benefician a la clase trabajadora. Por ejemplo, sigo insistiendo, leamos bien el artículo número 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo que se refiere al salario. Léalo varias veces y se da cuenta qué es salario. Solo que busque la definición ahí que es salario y ya necesitamos un reconocimiento. Mejorar las condiciones socioeconómicas, ya hemos hablado. Las garantías, los derechos que tenemos la clase de trabajadora son los mínimos y debemos de superarlos a través de la negociación colectiva. Llámese pacto colectivo de condiciones de trabajo, llámese convenio colectivo o sentencia colectiva o cualquier otro tipo de negociación, ya es esa finalidad que tiene el derecho del trabajo. No es un derecho estático, sino muy evolutivo. Y la democratización. Si ustedes ya le dimos lectura con la compañera del inciso F del 4, considerando el Código de Trabajo,
Vean lo que dice. También le da el reconocimiento a los derechos de los patronos. Por eso es democrático. La naturaleza jurídica. También la compañera, creo que aquí no me voy a detener. El cuarto, considerando, inciso E, habla claro, ya la compañera le dio lectura. Es una rama del derecho público. Si yo le preguntara en el examen la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo, usted sabe que es público. Ahí no nos vamos a perder. Y, por supuesto, las instituciones del derecho colectivo. Formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. La unión de trabajadores, artículo 374. ¿Alguien me puede leer el primer párrafo de ese artículo? Código de trabajo. ¿Quién tiene por ahí su código de trabajo? Artículo 374. 374. Establece patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Bueno. Todo libre. No, ahí está bien, ahí está bien. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Vean, esto nada más son simples solicitudes, es el quehacer diario, pero permite la unión de trabajadores si vamos a alegar nuestro comité ad hoc, nuestro comité permanente, en forma, si no lo vamos a arreglar directamente, podemos hacerlo con amigables componedores. Pero vean qué pasa en la coalición de trabajadores en el artículo 377. Por supuesto, no va a encontrar usted la palabra coalición, va a encontrar trabajadores no sindicalizados, pero que tienen derecho a plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social. Veamos qué dice el 377, el primer párrafo nada más. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provoquen el conflicto y a quienes se le conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. ¿Se dan cuenta? Esta ya es una petición. Esto ya obligan a la formación del Tribunal de Conciliación. El juez tiene 12 horas para formar el Tribunal de Conciliación. Y bueno, ahí eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa es que ahí habla trabajadores no sindicalizados. Ese es la coalición de trabajadores. Y veamos el 206, por favor. 206 del Código de Trabajo. Ahí está, miren. Un sindicato, por favor, no pongan ustedes que un sindicato es ideológico. Vean lo que dice ahí. Para el estudio, mejoramiento y protección de los intereses comunes. Vean la definición que da el 206. Vean qué interesante. No ubique un sindicato en cuestiones ideológicas. Veamos qué dice el 206. Alguien que lo tenga, por favor, 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos. Hasta ahí déjame, hasta ahí. Vean la primera parte. Para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y comunes o sociales. No es nada ideológico. Un sindicato es una maravilla. Es más,
La ley permite en Guatemala que existan sindicatos de trabajadores y de patronos. Pero patronos, por supuesto, usted le menciona, ¿por qué no hacemos un sindicato? Es ideológicamente, ellos el sindicato lo ubican con el trabajador y nunca con el patrón. Entonces estamos claros con eso, pero la ley sí lo permite. Por eso Mario López Larrado dice que existe uno, que fue precisamente el de industriales, ya lo vimos. Formas de normación colectiva. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Primer párrafo del artículo 49. Solo los sindicatos pueden celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo. Veamos qué es el primer párrafo del 49, por favor. ¿Alguien que nos apoye? Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a esto. Bueno, se dan cuenta, únicamente. El contrato colectivo contenido en el 38 habla exactamente lo mismo. Únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Pactos y contratos no los pueden celebrar ni coalición de trabajadores ni trabajadores en unión, en nada. Tiene que ser un sindicato legalmente establecido. El convenio colectivo, después de la compañera ley electoral 377, después de ese planteamiento, el juez tiene la obligación de integrar el Tribunal de Conciliación, que tarda 15 días, y en ese periodo de resolver conflictos, si las partes llegan a un convenio, pueden firmar a un arreglo, pueden firmar un convenio colectivo. Y esa, por favor, es ley. Eso sí lo pueden hacer tanto los sindicalizados como los trabajadores coaligados. Este convenio también se ha dado mucho, que en algunos sindicatos ya celebraron el pacto colectivo y hay algunas circunstancias que ellos quieren discutir, lo hacen a través de convenios. Y el reglamento interior de trabajo, ustedes saben que es cómo va a regirse el desempeño del trabajo y cuáles van a ser las sanciones, y le corresponde única y exclusivamente a la elaboración al patrón. Y la sentencia colectiva. Resulta que planteamos el conflicto colectivo en el 377, terminamos la fase de conciliación, y si la ley nos permite, nos vamos a dos clases de arbitraje, el potestativo y el obligatorio, y ahí podemos obtener una sentencia colectiva o sentencia de arbitraje, que precisamente está contenida en el 401, 403 y 405 del Código de Trabajo, que exclusivamente se refiere a que las situaciones de hecho las resuelven los dos representantes de patronos y trabajadores que integraron el Tribunal de Arbitraje, y las de derecho las resuelve el juez, y en caso de negativa, el juez resuelve todo. También tiene la facultad de la famosa sentencia ultra petit, donde se puede resolver más allá de lo pedido por las partes. ¿Sí? Esto lo tiene la sentencia colectiva o bien el arbitraje. Y por último tenemos las formas de expresión colectiva, la huelga y el paro. La huelga pues es un derecho, un instrumento, un arma, decía Mario López Larrado, que tiene la clase trabajadora, contenida en el artículo 239 del Código de Trabajo, que si yo le pregunto a ustedes, nos preguntamos actualmente cuántas huelgas legales hemos visto en el país, estamos sumamente complicados. Ahora actualmente más se discuten pactos colectivos de condiciones de trabajo como un instrumento que tiene a su mano la clase trabajadora. Y por favor, el paro, de conformidad con el artículo 245, es una institución exclusiva de los patronos. No me vaya a decir, por ejemplo, hicieron paro los trabajadores de la universidad, hicieron paro los trabajadores del Ministerio de Finanzas, hicieron paro los trabajadores del Ministerio de Salud, El trabajador no hace paro, señores, es únicamente el patrono. Nosotros los trabajadores, como medida de hecho, podemos suspender labores. Es una medida de hecho, pero no es un paro. El paro es una institución que únicamente le corresponde a los patronos en materia laboral, de conformidad con el artículo 245 del Código de Trabajo. ¿Sí? Ahí nos quedaríamos. No sé si habrá alguna duda, aunque les quiero decir de que todo este material, cuando yo se los haga llegar, tenemos la siguiente clase, algunos aspectos que yo los desarrollo en un material que todo esto que vimos lo tengo yo en un documento que usted lo va a tener más amplio para poderlo analizar.
que es la siguiente clase, que medio vamos a analizar algunos documentos para que usted ya lo tenga en forma concreta. ¿Alguna pregunta? Edgar, ¿querías hablar algo o no? No. Estamos con eso, entonces únicamente los compañeros que nos van a apoyar con asistencia, quisiera que me escribieran para que yo los tuviera anotados aquí y poder platicar con ustedes. Así de que si no hay preguntas, como les digo, todos estos temas los vamos a desarrollar ya con los documentos que desarrollan cada punto que vimos hoy. Así de que si no hay preguntas, pues pasen una muy buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Bienvenidos todos, por favor. Esta es una clase donde todos vamos a aprender, podemos opinar, inclusive podemos contradecir a lo que el profesor dice, que es una opinión que nosotros la tenemos que respetar, ¿sí? Y como dijo el licenciado Alan, queremos que los grupos que tenemos ya elaborados ahí, por favor, que no hablemos de política para evitar problemas, ¿va? Como dice el licenciado Alan, que tampoco hagamos cadenas de oración, porque pues sería hermoso cuando alguien ora por uno, pues qué rico a ustedes, que Dios lo pueda bendecir a uno, pero no esa es la finalidad del grupo, ¿va? Es para que nosotros podamos compartir sentencias, para que podamos hablar de la clase, para que ustedes tengan dudas, para que ustedes se apoyen. Quiero decirles que qué valioso ha sido para mí, por ejemplo, muchas veces que Telma Paredes venga y dice, tengo una duda, fíjese que hay un trabajador que trabaja 14 horas diarias, ¿será que lo permite la ley? Y qué hermoso es ver que no, de conformidad con la ley, lo máximo para trabajar en Guatemala son 12 horas. Y el artículo tal y tal y tal. Entonces ya no necesita ni siquiera estar el profesor, sino que los demás alumnos contestan. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Y los que están por primera vez con nosotros, bienvenidos. Aquí vamos a aprender juntos el derecho del trabajo. Queremos ver el interés hoy, queremos ver el interés. Por favor, que nada los detenga. Yo espero con la bendición de Dios de verlos graduados dentro de poco. Ya pasaron más allá del umbral de la mitad de la carrera. Hoy requiere un poco más de dedicación. Hay nuevas instituciones. Van a comenzar a conocer el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho notariado. Y es más exigente, pero se van a dar cuenta que ni siquiera se sienten estos semestres que quedan para terminar la carrera. Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo. Feliz noche. Abrazo, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.